Vamos a ir de inmediato a la palabra. Quiero invitarles a buscar el salmo que usted se sabe de memoria, o por lo menos lo tiene abierto en casa, o por lo menos lo tiene en un póster pegado en la pared, o por lo menos algún versículo se sabe de él. Gloria a Dios. ¿Qué salmo cree que es? El Salmo 91. Gloria al Señor. Y vamos a llamar esta palabra el Salmo de las promesas. Gloria al Señor. El Salmo de las promesas. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Vamos entonces a la palabra para este día domingo. El Salmo de las promesas. Le invito a poner en pie. Vamos a leer en el Salmo 91. Gloria a Dios. Vamos a leer solamente el versículo 1. Solo el versículo 1. Después iremos desglosando otros versículos. Amén. Salmo 91, versículo 1. Leemos en el nombre de Jesucristo el Señor, y la iglesia dice, amén. Dice así la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. ¿Lo leemos todos? Vamos, al tiempo 3. 1, 2, 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, que el Señor les bendiga. Aleluya. Creo que desde mi niñez siempre traté de aprenderme, aunque fuera un versículo, o memorizar, aunque fuera un versículo de la Biblia. A mis hijos, cuando eran pequeños, les enseñé que memorizaran el Salmo 4, versículo 8. Y me agarré de esto: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, cuando sembramos la palabra del Señor en nuestros hijos o en nuestros nietos, pueden pasar muchas cosas en la vida. Pueden suceder muchas cosas en la vida. Pero si hay una semilla de Dios a través de una palabra sembrada en ellos, tarde o temprano echarán mano de esa palabra. Gloria a Dios. A ellos les enseñé ese salmo que decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero el versículo que yo me aprendí, creo que debo haber tenido unos 9 años, fue este: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor. Hermano, ¿quién, escúcheme, quién en algún momento de la vida no ha citado al menos un versículo de este salmo? ¿Quién en algún momento de la vida no ha echado mano siquiera de uno de estos versículos? Por ejemplo, mientras todo el tiempo de la pandemia, creo que uno de los versículos que más echó mano la gente, se agarraba de él, se sujetaba de él, se amparaba en él, el versículo 7 de este mismo salmo: caerán y 10.000 más a ti. Gloria al Señor. Porque para nosotros es el salmo de las promesas. Es el salmo donde nos agarramos, nos sujetamos en momentos difíciles, de angustia, de desesperación, de necesidad, de lo que sea. Lo tomamos, nos hacemos unas friegas con él y como quedamos después paraditos de nuevo. Gloria a Dios. Pero ¿saben dónde está el tema? A lo mejor no hemos profundizado en el salmo completo. En el salmo completo. Y nos hemos quedado en los primeros 7 versículos y no hemos llegado hasta el final. Y resulta que este salmo completo, hermano, es un verdadero container de promesas de Dios para nosotros. Es una verdadera batería de promesas.
Creo que este es el salmo que tiene más promesas para la iglesia, para los hijos del Señor. Y ni siquiera es un salmo tan largo, hermano. Si ni siquiera es tan largo. Imagínense que tiene solo 16 versículos. Pero cada versículo, cada texto de este capítulo es una promesa. Será por eso que en tantos hogares, hermano, este capítulo de la Biblia está abierto y permanece abierto sobre una mesita, sobre un velador, sobre una estantería, lo escribieron en póster, lo hicieron en sin fin de maneras para que siempre esté ahí el Salmo 91. El problema, hermano, es que eso ha llevado también a que la gente a veces piense que este es un amuleto. Ya ha llevado como si lo tengo detrás de la puerta, aquí no va a entrar un ladrón, no va a entrar una enfermedad, no va a entrar nada. Hermano, pero la palabra no opera de esa manera. No, la palabra no opera de esa manera. La palabra se hace vida, la palabra es eficaz, la palabra actúa y la palabra da fruto cuando yo primero la creo. Luego la guardo en mi corazón y luego la pongo por obra. Ahí la palabra, hermano querido, se mueve en nosotros. Primero cuando yo la creo, luego cuando yo la guardo y tercero cuando la pongo por obra. De lo contrario no será más que un libro con una página abierta, no será más que un póster pegado a la pared o lo escriba en madera, en bronce, en cobre, en oro, en lo que crea. No es el material que le da el poder a la palabra, es el Espíritu de Dios que está en la palabra. Eso es lo que le da vida a esta palabra. Hermano, y todo desde el versículo 2 en adelante, desde el versículo 2 en adelante, es una manera de cómo me meto debajo de esta palabra y espero en Dios, me sujeto en Dios, me condiciono a lo que Dios me ha ofrecido acá, pero yo lo espero, y lo espero con fe, con esperanza y con todo mi corazón. Amén. Ahora, el capítulo entero, hermano, el capítulo entero son promesas de Dios para nosotros. Pero ¿cuándo se va a mover esta palabra? Cuando yo obedezca a lo que dice el encabezamiento de la palabra. Y el encabezamiento de la palabra es este: el que habita. El que habita. Y de ahí, hermano, tenemos que entender de que todos los demás va a venir, todo lo demás va a llegar. Y la palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero primero desglosemos esto: ¿qué es habitar? Dígalo, ¿qué es habitar? Bajo cobertura. Es estar, es permanecer, es vivir, hermano, es no moverse de ahí, es establecerse, es fijarse, es tomar ubicación pero no salir de ahí. Entonces el que habita, porque mire, una cosa es estar de paso en algún lugar, pero otra cosa es vivir en ese lugar. Entonces la Biblia dice que el que habita, o sea, el que siempre está al abrigo del Altísimo. Y estar al abrigo del Altísimo, hermano, no significa solamente este tiempo que estamos reunidos todos aquí juntos. No, esto es circunstancial, esto es vacacional, esto es una manera que tenemos de reunirnos todos para sentir el calor de hermano y ver cómo Dios se mueve en medio de la alabanza y en medio del pueblo que se une. Pero esto de habitar al abrigo del Altísimo es algo personal, no es simplemente grupal. O sea, si yo quiero vivir todas las bendiciones, todas las promesas, todo lo que Dios me ofrece en este salmo, yo lo primero que tengo que hacer es establecerme. Y establecerme es vivir ahí, pernoctar ahí, permanecer ahí y no moverme de ahí. Pero dice, el que habita al abrigo ¿de qué? Del Altísimo. Y aquí tenemos una de las características de Dios, hermano. Él es altísimo. ¿Y qué significa eso?
no significa que sea grande, significa que es poderoso, significa que Él tiene el gobierno de todo, significa que todo, absolutamente todo, se sujeta a su majestad, a su soberanía, a su poderío, a su omnipotencia. Todo se sujeta a esa soberanía de Dios. Él es el Altísimo, Él es el soberano, Él es el único, Él es la persona mayor en quien yo debo depender. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y entonces dice que el que habita al abrigo del Altísimo, dice que este morará, morará. Y aquí tenemos otra palabra, hermano, morar, morar. Gloria a Dios. O sea, ser morada. Amén. Bajo la sombra del Omnipotente. Yo no sé si estas dos palabras usted las puede dimensionar. No sé si estas dos palabras las puede usted dimensionar. Altísimo y omnipotente. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Una vez se siente, hermano, confiado o se siente seguro porque tiene el respaldo de una autoridad terrenal. Se siente a veces apoyado y se siente respaldado cuando hay alguna eminencia o alguna persona con injerencia social que lo respalda. Pero miren lo que significa esto: tener el respaldo, el apoyo, la cobertura, primero del Altísimo y del Omnipotente. Gloria al Señor. Delante mi hermana Damaris en su coordinación decía: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? gloria a Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el Altísimo, Él es el soberano, Él es el que mueve el hilo del mundo y todo se sujeta a Él. ¿Habrá algo que sea contra Él? Nada, hermano, absolutamente nada. Pero partamos por esto. ¿Qué pide Dios de nosotros, hermano? Para que todas estas promesas eternas que están en la Biblia se cumplan en nosotros. Lo primero que pide Dios es esto: que estemos, permanezcamos, nos mantengamos bajo su cobertura. Gloria a Dios. Bajo su cobertura. Mire, el Evangelio de Juan en el capítulo 15 dice esto: porque separados de mí, repítalo, porque separados de mí, o sea, significa que el ser humano solo, sin una cobertura como la de Dios, es como la hoja que vuela el viento. Es como la hoja que vuela el viento. Y la lleva de lugar en lugar, cae al barro, se seca, vuelve a verse, pero no tiene ningún futuro. Nadie que quiera hacer las cosas fuera de la cobertura de Dios va a tener éxito. Es imposible. Puede tener una buena profesión, puede tener un buen título, puede tener mucha inteligencia, puede ser una persona con muchas capacidades, pero quien da al hombre el éxito en la vida es Dios. Es Dios. Y la palabra es clara: estar bajo su cobertura. Estar bajo su cobertura. Hermano, ¿cuántas cosas ha emprendido el ser humano y ha fracasado? ¿En cuántas cosas ha incursionado el ser humano y ha caído? ¿Cuántas cosas el ser humano ha querido hacer y no ha tenido éxito? Porque las ha hecho pensando en sus propias capacidades, pensando en su nivel social o hasta dónde puede él manejar las cosas. Pero no nos olvidemos, hermanos, que nosotros mismos no podemos manejarnos a nosotros mismos, porque el que nos creó sabe quién somos y cómo somos. Entonces, lo primero que pide Dios para que estas promesas que luego vamos a mencionar se hagan vida en nosotros es estar. No es lo mismo ser que estar, hermano, no es lo mismo. Permanecer, mantenerse, establecerse bajo la cobertura del Señor. ¿Cuántos próceres, cuántas personas, ídolos para el mundo, han terminado sus días de la peor manera? Porque no quisieron entender de que Dios es el que le da la satisfacción al corazón del ser humano. Recuerdo, hermanos, una historia a propósito de los jóvenes que están acá, de una angustiada madre
que tenía una hija de 17 años y se fue transformando con el correr de los días en una persona soberbia, en una persona irresoluta, en una persona que ya no hacía caso, no se sujetaba, no tenía ningún tipo de respeto. Y vivía de los amigos y compartía con los amigos, y donde iba para ellos era importante sus amigos. Y un día la pasaron a buscar los amigos para irse a una fiesta. Y la mamá sale a la puerta con angustia a dejarla al vehículo que le llevaba y le dice que el Señor les acompañe, que el Señor vaya con ustedes. Y la muchacha dice, bueno, si quiere irse tendrá que ir en el maletero porque acá no cae. Hermanos, al poco rato el auto volcó, se dio vuelta, murieron todos y la única parte buena que quedó del auto, ¿cuál fue? Bueno, ahí le dijeron que se fuera al Señor. Entonces, hermano, cuando el Señor no tiene cabida en un corazón, cuando a veces el corazón está dispuesto para todas las cosas, menos para Dios, el final va a ser triste. El final va a ser una destrucción, una ruina, una pobreza, y va a terminar el hombre siendo una verdadera catástrofe humana. Pero cuando nos sujetamos y nos metemos bajo la cobertura del Señor, aún lo poco que tengamos, lo viviremos con satisfacción. Aún lo poco que tengamos, lo disfrutaremos. Porque el Señor le da dulzura a nuestros días, le da gozo a nuestros días. ¿Qué más nos pide el Señor? Que pongamos la confianza, hermano, la confianza solo en Él, en su palabra. A veces, hermano, cuando los tiempos están buenos, cuando las cosas van viento en popa, como que pareciera que Dios sobra. Y lo digo, hermano, con bastante autoridad porque así resulta. A veces cuando no nos falta nada, a veces cuando lo tenemos todo, a veces cuando las puertas se abren, así como cuando usted camina, se pone frente a la puerta y se abre sola. Y creemos que tenemos el poder para abrir las puertas y todo delante de nosotros se rinde. Ahí pareciera que Dios no tiene cabida. Ahí pareciera que no se necesita a Dios. Ahí pareciera que Dios es hasta un elemento sobrante. Pero cuando luego las cosas van al revés, cuando las cosas, hermanos, tienden a decaer, tienden a fallar, los negocios no resultan, los emprendimientos fracasan, lo que yo quise hacer no me resulta, como que ahí de nuevo nos acordamos de Dios y corremos al Señor buscando refugio en Él. Pero aquí está lo maravilloso, hermano, que aún de la manera que sea, cuando corremos a Dios, ahí está Él. Amén. Siempre está ahí Él, siempre está ahí, dispuesto a tendernos la mano, dispuesto a abrazarnos y volver a ponernos en pie. Pero ¿acaso Dios lo que quiere es que primero nos caigamos? ¿Acaso lo que Dios quiere es que primero nos aborraciemos, nos hagamos pedazos la nariz y los codos en el suelo y que luego corramos a Él? No, hermano, Dios no quiere el sufrimiento de nosotros. No quiere el sufrimiento de nosotros. Por eso es que Él espera, hermano, que la confianza la pongamos en Él, nuestra dependencia la pongamos en Él y en sus benditas promesas. Gloria al Señor. Lo tercero que Dios espera de nosotros, que pongamos nuestro corazón y todo nuestro amor en el servicio a Él. En el servicio a Él. A veces, hermano, hacemos cosas, pero las hacemos para que las vean los demás. Las vociferamos, las gritamos, tocamos campanas, hacemos sonar alarmas para que vean que estoy haciendo algo. Pero eso no es para Dios, hermano. Eso termina siendo para vanagloria, termina siendo para vanidad, termina siendo para ego. Lo que Dios quiere es que yo ponga todo mi corazón y todo mi amor en su servicio en forma incondicional, incondicional, porque Dios que ve en lo secreto, Él es el que recompensa en público. Gloria al Señor, gloria al Señor. La Biblia dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Porque al final, ¿de quién recibimos la recompensa? De Dios, hermano. La recompensa la recibimos de Dios. A veces preferible que la gente crea que usted no hace nada, porque usted lo hace en silencio.
porque usted lo hace en silencio y lo hace para el Señor. A veces es preferible eso, que la gente incluso diga que usted no hace nada, pero Dios sí sabe lo que usted está haciendo. A veces preferimos la aprobación de la gente. No, hermano, necesitamos la aprobación de Dios. Necesitamos lo que Dios opine de nosotros. Pues la gente nunca va a tener una opinión buena de nadie. De nadie. No se olvide que los hombres somos egoístas, somos envidiosos, somos vanidosos y siempre vamos a tratar de ser primeros en todo. Mas Dios, hermano, es justo. Mas Dios es justo. Gloria al Señor. Que mantengamos una total dependencia e intimidad con Él. ¿Qué es mantener una dependencia de Dios, hermano? Esta parte es tremenda. Esta parte es tremenda. ¿Qué es mantener una dependencia de Dios? ¿Qué decía David? Que en paz se acostaría y cómo dormiría. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estaba confiado en quién. Hermano, eso es tener dependencia. Eso es tener dependencia de Dios. No importa si el fruto de mi trabajo ha sido bueno. No importa si el resultado de mis negocios ha sido bueno. No importa si el resultado de lo que yo sembré me está trayendo una buena cosecha. Yo siempre debo entender que todo depende de Dios. Todo viene de Dios. Toda dádiva perfecta viene de parte del Señor. Y cuando yo entiendo, hermano, que todo lo que tengo es de Dios y es por Dios, ¿sabe lo que hace Dios? Me bendice mucho más aún. Me bendice mucho más aún. Cuando mi dependencia, cuando en mis momentos de necesidad, en mis momentos de pobreza, en mis momentos de enfermedad, en mis momentos de angustia, en mis momentos de desesperación, en mis momentos cuando pareciera que todas las puertas y el cielo está cerrado, yo dependo de Dios, no dependo de las autoridades, no dependo de cómo se mueve la bolsa de comercio, dependo de Dios, porque para Dios 2 más 2 no son 4, para Dios 2 más 2 pueden ser millones y millones y millones. Y la lógica del hombre nunca alcanzará a entender lo sobrenatural de Dios. La lógica del hombre nunca logrará entender lo sobrenatural de Dios. Ahora, ¿qué prefiere usted? ¿La lógica o lo sobrenatural? ¿Qué prefiere usted? ¿La lógica o lo sobrenatural? Jeremías decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, ¿qué cosas? ¿Y qué más? Que no conocemos. Gloria a Dios. Y eso es lo sobrenatural, lo grande y oculto que está en Dios, pero que es para nosotros. Pero que es para nosotros. ¿Y sabe para quiénes? Para los que habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor. ¿Qué es mantener una intimidad con Dios? Aleluya. En la relación del día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Hermano, cuando mi mente está puesta en Dios, puedo estar haciendo algo, pero mi mente está puesta en Dios. Mi mente está puesta en Dios. Yo no sé si le ha pasado a la dueña de casa que mientras prepara los porotos con tallarines, el charquicano, la carbonada de guatita, está revolviendo la olla, pero está cantando una alabanza. Gloria a Cristo, que cuando está haciendo algo, está haciendo el aseo, pasando la aspiradora, sacando brillo, tiene una alabanza en sus labios. Significa que con el cuerpo está haciendo algo, pero con la mente está adorando a Dios. Eso es intimidad, eso es intimidad. No importa dónde esté, con quién esté o qué está haciendo, pero mi corazón está puesto en Cristo. Mi corazón y mi mente están puestas en el Señor. Eso es intimidad. Eso es intimidad. Ojalá donde nadie me vea qué intimidad tengo con Dios, porque le repito lo de delante: Dios ve en lo secreto y recompensa en público. Gloria al Señor. Entonces, hermano querido, el que habita al abrigo del Altísimo, este morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor. Yo creo, hermano, que el versículo que más le gusta a usted y del cual más he echado mano es el verso 7. Caerán a tu lado 1000
y 10.000 a tu diestra. Pero ese es el versículo más importante del Salmo. Permítame mostrarle 6 tremendas promesas que no están en ese versículo. 6 tremendas promesas de Dios que no están en el versículo 7. Vamos al versículo 14. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, este es el que ha puesto su amor en Dios. Mire lo que dice Dios que hará con él. Dice, yo lo libraré. Gloria a Dios. Yo lo libraré. Hermano, nosotros el día a día nuestro es una lucha constante contra las huestes enemigas. El día a día nuestro es una lucha constante, hermano, de tentaciones, de situaciones que nos confrontan, y el enemigo no se cansará de buscarnos por dónde puede vulnerarnos, por dónde puede causarnos daño. Pero mire lo que dice Dios, que el que ha puesto en él su amor, Dios lo librará. Aleluya. ¿Le parece grande? Amén. ¿Le parece grandioso? Dice, yo lo libraré. O sea, significa que la poderosa mano de Dios, que la soberana mano de Dios, que la magnífica mano de Dios nos cubrirá, nos tapará, nos esconderá. Así como la gallina mete a los pollos debajo de sus alas, dice que el Señor nos mete a nosotros en el tiempo de angustia, en el tiempo difícil, en el tiempo de peligro, en el tiempo, hermano, de enfermedad. Hermano, hoy mismo, en este minuto, tanta enfermedad sobre los niños y las madres se desesperan, como decía Damari. Claro, que mamá, que papá no se desespera frente a un niño que está enfermo, pero dice Dios, yo lo libraré, yo lo libraré. ¿Alguien lo cree? Yo lo libraré. Aunque el ejército acampare contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque en Dios estamos guardados. En Dios estamos guardados. Gloria al Señor. Entonces aquí tiene una de las promesas que a lo mejor usted ni siquiera se había dado cuenta, y está en el Salmo 91. Yo lo libraré. Cuando usted ora por sus hijos, ¿en qué mano los pone? Y entonces, ¿qué dice Dios que hará con los hijos? Dice que Él los va a librar. Gloria a Dios. Dios nos va a librar del peligro, de la tentación, de lo que venga. Dios los va a librar, como nos prometió librar a nosotros. Pero luego mire lo que dice. Dice el Señor, hermano querido, que nos pondrá en alto. Que nos pondrá en alto. Diga conmigo, me pondrá en alto. Hermano, a veces hemos sido víctimas de la humillación. Y ha habido gente que ha querido avergonzarnos, aplastarnos, hacernos sentir como chinche, hacernos sentir que no valimos nada, hacernos sentir, hermano, que somos lo peor del mundo. Mire lo que dice el Señor: yo lo pondré en alto, yo lo pondré en alto. ¿Cuántos de nuestros hijos, hermano, Dios los ha ido levantando y poniendo en alto? Nadie daba nada por ellos, no había esperanza en ellos. Muchos dijeron, de este no sacamos nada. Sin embargo, Dios dice, déjame a mí actuar y yo lo pongo en alto. Y yo lo pongo en alto. De los mismos que estamos sentados aquí, hermano, a cuántos Dios nos tomó del anonimato, nos levantó de la ceniza y nos ha puesto en alto, nos ha honrado, nos ha bendecido. El Señor ha sido bueno con nosotros después de haber vivido las peores pellejerías de la vida. Dios hoy nos tiene bendecido porque la palabra se cumple. Dice que Él nos pone en alto. Amén. A alguien de los que está aquí, Dios lo ha puesto en alto. Amén. No importa si por algún motivo, hermano querido, usted ha sido avergonzado o avergonzado. No importa si en un momento le cacheteó la vida, le golpeó la vida. Alguien disfrutó golpeándole. Alguien disfrutó humillándolo. Alguien disfrutó haciéndole sufrir.
Pero dice Dios, déjame a mí, yo primero te libro y luego te pongo en alto. Y luego te pongo en alto. Rosita, esto dice Dios. Él le libra y Él le pone en alto. Amigos del hogar de rehabilitación, el enemigo se ensañó con usted. Y aún así no le digo contigo, porque también lo respeto a usted yo. Dios se encargó de levantarlo. El enemigo quiso avergonzarlo, destruirlo, hacerle sentir que usted era lo peor de la vida. Pero sin embargo Dios se está encargando de levantarlo y ponerlo en alto. Aleluya. Mire qué tremendo es esto. Cuando para la sociedad somos el peor. Y luego Dios dice, no, este es mi hijo. La sociedad dice, no, este no sirve. Y Dios dice, vale más que todos los tesoros de la tierra. Gloria al Señor. Este es el salmo de la esperanza. Este es el salmo de la esperanza. Mire qué otra promesa grande hay acá. Dice, yo le responderé. Yo le responderé. O sea, en el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento de la desesperación, dice Dios que yo clamaré y Él me responderá. Y Él me responderá. ¿Cuántas veces sucedió de que parecía que el cielo estaba tan cerrado que llegamos a creer que arriba no había nadie que nos escuchara? Pensábamos que el cielo era de acero y arriba no había nadie que escuchara. Pero Dios se toma sus tiempos. Dios se toma sus tiempos. A veces la madre se desespera porque no me respondía a su oración, pero Dios tiene los tiempos. A veces un jefe de hogar se desespera porque no ve una puerta abierta, pero Dios tiene los tiempos. A veces nosotros mismos hemos creído que a Dios se le olvidó lo que le habíamos dicho, pero de Dios son los tiempos. De Dios son los tiempos. Y los tiempos de Dios son perfectos. Anímese, hermano. Anímese, alégrese. Dios primero lo libra, luego lo pone en alto y luego le responde. Gloria al Señor. Pero mire, esta parte, mi hermano, esta parte a mí me traspasó el corazón. Ponga atención a esto. Dice, y yo estaré con él en la angustia. Yo estaré con él en la angustia. ¿Alguno de ustedes se ha angustiado alguna vez? ¿Ha pasado desiertos de angustia? Yo los he pasado. Yo pasé tiempos terribles de angustia. Y en medio de esa angustia y de ese desierto, veía al Señor venir. Veía al Señor venir. Veía al Señor venir. Y tomarme lo peor de mi angustia y consolarme y decirme, no estás solo. Yo estoy contigo. Qué tremendo, hermano, cuando Dios nos dice, yo estoy contigo. Ahora mismo, en este momento, que tal vez es difícil para usted, que es angustiante para usted, Dios te dice, yo estoy contigo en tu angustia. Yo estoy contigo en tu angustia, en tus lágrimas, en tu dolor, en tu quebranto, en tu momento de peor decaimiento. Yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo toma? Denle un aplauso al Señor. Al que habita al abrigo del Altísimo, al que mora bajo la sombra del Omnipotente, dice que Dios lo libra. Dice que Dios lo pone en alto. Dice que Dios le responde. Y dice que está con él en la angustia. Gloria al Señor. Mire qué más dice. Alegrémonos con esto, los que ya tenemos unos cuantos años. Dice que nos dará larga vida. Amén. Aleluya, nos dará larga vida. ¿A alguien le alegra esto? Amén. Nos dará larga vida. Gloria al Señor. Larga vida, buena vida, vida saludable, vida próspera, vida bendecida. Porque Dios nos da días de vida para que seamos hermanos y estemos ahí aplastados por las circunstancias difíciles. No, dice, yo le daré larga vida. Gloria al Señor. Yo a veces pienso y digo, ¿cuánto hilo quedará en la carretilla esta? Y a veces me complico. Y un día uno de mis hijos me miró así como con pena que dijo, papá, no quiero que te envejezcas.
Le dije difícil cosas, Pedro. El inexorable paso del tiempo lo va a tener que hacer. Pero si Dios me permite que mis días, hermano, sean de buena vida, gloria al Señor por ello. Y si lo dice la palabra, así será. Alguien toma esta palabra y dice: yo le daré larga vida. O sea, va a ver correr los nietos, tal vez los bisnietos. Bendito el Señor, porque Dios da larga vida. Pero lo más grande es esto: lo libraré, lo pondré en alto, le responderé, estaré con él en la angustia, le daré larga vida. Pero mire cómo finaliza el salmo: le mostraré mi salvación. Aleluya. ¿Le alegró? Le mostraré mi salvación. Porque el final de nuestros días, hermanos, no será destrucción. El final de nuestros días no será pérdida. El final de nuestros días no será miseria. El final de nuestros días no será lo peor. Dice Dios: y le mostraré mi salvación. Mi salvación, el premio más grande, hermano, al que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, es la salvación. La salvación. ¿Alguien busca la salvación? ¿Alguien espera a Cristo? Lo más tremendo es eso, hermano. Y le mostraré mi salvación. Gloria a Cristo. Quiero concluir la palabra, hermano, con lo siguiente. El conocimiento nos enseña, pero la cobertura de Dios nos capacita, nos da autoridad y nos da las herramientas para enfrentar la vida con optimismo todos los días. Todos los días. ¿Había leído el Salmo 91 entero usted alguna vez? ¿Lo había leído completo? ¿Se había detenido en cada una de estas estaciones llamadas promesas? Para terminar, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué espera usted de sus hijos? ¿Qué espera usted de sus hijos? ¿Lo mejor o lo peor? Lo mejor. ¿Y qué quiere darle usted a sus hijos? ¿Lo mejor o lo peor? Ahora pongámonos frente a Dios. ¿Qué espera Dios para nosotros? Lo mejor. Lo mejor. ¿Y qué espera Él de nosotros? También lo mejor. ¿Y sabe cuál es nuestra mejor adoración? La obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Y la obediencia es esta: que permanezcamos, nos mantengamos y moremos bajo la sombra del Omnipotente. Y de esa manera todas estas promesas que yo le mencioné son suyas, son suyas, son suyas y son mías. Porque este es el premio de Dios para los que Dios